Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo bienvenidos a nuestro programa Cuaderno de Maestra, un espacio para dar valor a la educación. Hoy comenzamos el programa número 2 de la segunda temporada. Ahora mismo todavía no ha acabado septiembre, pero ya la rutina de las familias que llevan a los niños al colegio ya se ha puesto en marcha y el proceso de adaptación ya se encuentra en diferentes fases. Por Cuaderno de Maestra también les queremos dar de noticias. Hemos empezado más o menos ahora hace un año, a inicios del curso pasado, y les estamos muy agradecidas por su acogida porque llevamos más de 5.000 visualizaciones de los vídeos. En realidad, aquí lo tengo, 5.151 y algo más de 190 suscriptores. Por lo tanto, aparte de darles las gracias y de constatar pues, que nuestro programa era en cierto modo necesario, es el único que conocemos que habla exclusivamente de educación, pues también les pedimos que si a ustedes no les llega por un canal personal o por redes sociales, les animamos a que se suscriban para que no se pierdan nuestros programas. Y si no lo pueden ver cada miércoles, cada 15 días, pues lo puedan ver en diferido. Muchas gracias. También les animamos a que le den al me gusta o hagan sus comentarios, que saben que los tenemos en cuenta. Bueno, de noticias ahora mismo en el panorama educativo no hay muchas, estamos empezando el curso o se prolonga hasta el curso pasado. Nos ha parecido interesante esta semana. Nuccio Ordine, el profesor universitario y filósofo italiano, pues ha publicado uno de sus artículos. El título del artículo es «Los estudiantes no son un pollo de engorde». Bueno, con lo que pretende en este artículo, desde su tribuna de opinión, es llamar la atención sobre la necesidad que hay de devolver la dignidad al profesorado y al alumnado. Y también replantearse la verdadera razón de educar y de los centros educativos. Nuccio Ordine, el profesor Ordine, afirma que el sistema educativo se está degradando y ha olvidado que su función, la función de las escuelas y de los centros, es formar ciudadanos cultos que, por supuesto, tengan sentido crítico, conciencia civil y que, por supuesto, sean solidarios con la sociedad que les está permitiendo educarse. Él piensa que no se está cumpliendo esta función porque la realidad choca desde arriba ya, porque las universidades se han convertido pues, en un mecanismo de buscar fondos para su supervivencia. Ese buscar fondos les lleva pues, a buscar reconocimientos muchas veces superficiales, a invertir únicamente en investigaciones que les van a dar un rédito económico, no una investigación necesaria o que haga falta la verdad, buscan sellos de calidad que a veces son dudosos y promocionan de una manera especial según su resultado económico, no científico, no de transmisión cultural, a sus profesores. Entonces, todo esto provoca que acaben por no cumplir su función y se dediquen a otra cosa. Bueno, si les interesa, les repito, el nombre del filósofo es Nuccio Ordine y el nombre de su artículo es «Los estudiantes no son un pollo de engorde». Bueno, vamos a ver qué vamos a dar hoy en este nuestro segundo programa. En primer lugar, Ana Teberoski nos va a hablar también sobre la lectura en voz alta y en este caso cómo se puede trabajar la lectura durante la lectura y después. Hacemos referencia a leer un texto en voz alta y a continuación de escucharlo el alumno ve el texto por escrito. Y el método que utiliza, que propone Ana Teberoski es la lectura dialógica. Cuando acabe Ana de mostrarnos o de hablarnos sobre la lectura dialógica, vamos a proponer o vamos a mostrar un procedimiento práctico.
de un texto. Y en este procedimiento veremos cómo mediante una serie de actividades los alumnos comprenden más el texto, cuál es la separación de las ideas, por lo tanto, qué ideas lleva el texto, se ayudan de la puntuación, comprueban la sintaxis o la utilidad de la sintaxis, sin hablarles a lo mejor que se llama sintaxis, no es necesario, y acaban reconociendo los verbos. Cuando acabe este procedimiento, esta especie de taller práctico, podremos visualizar y escuchar uno de los testimonios que les anunciamos en nuestro primer programa. Se trata del testimonio de Jean-Paul Sartre. Intentamos trabajarlo en nuestro último programa, pero no quedamos satisfechas y hoy se lo volvemos a rendir. En este texto, Jean-Paul Sartre explica cómo aprendió a leer, qué sintió y cuáles fueron sus primeras lecturas. Es muy corto, pero esperamos que les guste. Por último, Carmen Carramiñana nos va a hablar de dos historias rimadas. Julieta, estate quieta, y 10 cerditos. 10 cerditos luceros. Con esto acabamos el sumario y nos despediremos de ustedes. Muchas gracias. Empezamos. Durante y después de la lectura en voz alta, voy a hablar de este momento. Recordar a todos nuestros seguidores que ha habido una serie de investigaciones que han mostrado la importancia de la lectura en voz alta a los niños cuando todavía no son lectores autónomos, es decir, cuando el adulto lee para el niño, digamos. Unos investigadores norteamericanos de la Universidad de Kansas, que se llaman Betty Hart y Todd Risley, hicieron una investigación donde siguieron a 42 familias con niños de 3 años durante 4 años para ver cuál era la relación, digamos, desde el punto de vista lingüístico entre los padres, madres y esos niños. Para estudiar, digamos, qué es lo que pasaba y qué importancia tenía la lectura en voz alta durante este periodo inicial. Harry Risley hicieron entonces este estudio de seguimiento durante 4 años y encontraron diferencias muy importantes en las interacciones lingüísticas entre padres y niños según la procedencia desde el punto de vista cultural y social de los niños y de sus familias. Las diferencias hacían referencia a discrepancias significativas en el tratamiento con respecto a los niños y esas diferencias llegaban hasta entre las familias más, digamos, pobres y las familias más ricas, desde el punto de vista cultural y lingüístico estamos hablando, llegaban a 30 millones de palabras entre los niños de clase más pobres y los niños de mayor bienestar. Esa investigación, repito, 30 millones de palabras, no es una diferencia banal, ¿no? Esa investigación reveló que los niños de familias de bajos ingresos escuchaban alrededor de 616 palabras por hora, mientras que los niños de familia de clase media escuchaban el doble, 1.251 palabras por hora. Los niños de familias de profesionales y de clase más culta escuchaban 2.153 palabras por hora, es decir, 3 veces casi más, 3 veces que los niños, digamos, de clase de ingresos más pobres. Los hallazgos de Hart y Risley vinieron a confirmar lo que nosotros ya sabíamos, y es que el vocabulario y el lenguaje en general depende de las interacciones sociales y culturales que se establezcan entre los adultos y los niños, y en esas interacciones tiene mucha influencia el hecho de que los padres, los adultos, hagan lectura en voz alta. ¿Cómo puede la lectura en voz alta, digamos, superar esa brecha entre palabras, entre una clase y otra, desde el punto de vista cultural? Hay prácticas que son muy importantes
y porque influyen en cómo los niños aprenden el lenguaje. ¿Cuáles son esas estrategias y prácticas que son tan importantes? Los investigadores definen 5 estrategias basadas en todos los estudios que han hecho. En primer lugar, cuando se hace esa lectura en voz alta, los adultos tienden a definir las palabras nuevas. En segundo lugar, tienden a hacer discusiones y preguntas a los niños sobre las palabras más desconocidas o nuevas. Tienden a hacer relecturas de los libros varias veces, hacen que los niños vuelvan a contar la historia, es decir, que hagan un recuento de la misma historia, e integran las palabras nuevas y las definiciones en conversaciones fuera del aula, fuera de la cotidianidad de la casa, etc. A ese tipo de estrategias, a este tipo de estrategias de releer, definir, preguntar, integrar, se le llama lectura dialógica. Es la lectura dialógica, es una lectura conjunta entre el adulto y el niño que usa una serie de estrategias por la cual el adulto involucra al niño en la lectura del libro y lo hace, digamos, integrándolo en una especie de diálogo, de conversación sobre las ilustraciones, sobre el título, sobre la trama, sobre las opiniones de los personajes, sobre la propia opinión del niño, sobre las reacciones a la historia, etc. Es decir, hace todo un diálogo sobre lo que se está leyendo a fin de transferir el conocimiento que se está adquiriendo a través de la lectura y transferirle también el control sobre ese conocimiento. Lo hacen hablar, digamos, al niño. Esa exposición dentro de la lectura dialógica, para que el niño aprenda, digamos, el contenido y las palabras de lo que se lee, se ha contabilizado y algunos investigadores sostienen que para que los niños aprendan una palabra nueva, tiene que haber al menos 20 exposiciones a esas palabras nuevas. Es decir, no es que una vez se aprende y ya está, sino que tiene que haber una exposición al lenguaje de los libros bastante reiterada. Los adultos tienen que saber este tipo de cosas porque ellos no son observadores externos cuando el niño mira un libro, cuando el niño comenta lo leído, sino que ellos forman parte de esa interacción y de ese proceso de aprendizaje del lenguaje a través de la lectura dialógica. Las estrategias en el desarrollo, por ejemplo, del vocabulario o del lenguaje escrito en general, consisten en releer, en definir, en contar la historia, volver a contarla, en discutir, en hacer preguntas, en integrar las palabras nuevas, en volver a usar las palabras nuevas en contextos diferentes, etc. ¿Qué aprenden los niños con esta lectura en voz alta que hacen los adultos? Pues aprenden muchas cosas porque el lenguaje, se ha demostrado en las últimas investigaciones, ya sea los aspectos sonoros de vocabulario, de construcción de palabras, de frases y de discursos, se aprende porque emergen a través del uso y de la interacción con los otros hablantes. Los niños aprenden el significado, por ejemplo, en la interacción con la lectura en voz alta, aprenden el significado de la letra impresa, de lo gráfico desde el punto de vista, digamos, del lenguaje escrito. Aprenden evidentemente más el vocabulario, la estructura de las historias, de la narración, el lenguaje narrativo, aprenden a mantener la atención de forma sostenida y permanente y aprenden también el placer de aprendizaje. En estas situaciones hay un manejo de los libros y un conocimiento sobre lo impreso, ya he dicho sobre lo impreso, es decir, que la escritura, digamos en las escrituras alfabéticas, se va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, aprenden las convenciones sobre la historia, el vocabulario, el lenguaje, el conocimiento, la relación entre lo que se aprende nuevo y el conocimiento previo, y aprenden la comprensión de las historias, etc. ¿Por qué esta situación de aprendizaje, insistimos, se da con interacción con los libros y no se da en el lenguaje cotidiano, en la situación cotidiana? Porque los estudios muestran que en las situaciones cotidianas de interacción, las construcciones de lenguaje que se utilizan son del tipo: mira, eso es
un sapo, es un pato, es un... Mira, eso es un gato, mira, es el papá el que te está llamando. O hay construcciones con preguntas del tipo ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿quién ha llegado?, ¿qué tiene el gato?, ¿dónde está el gato?, o bien construcciones dentro del marco de más un nombre. ¿Quieres más agua? ¿Quieres más leche? ¿Quieres más galleta? Construcciones del tipo imperativa, no corras, dame eso. Construcciones del tipo imperativa con modales, no puedes tocar eso. O construcciones con verbos de alta frecuencia como come lo que te doy, vamos a dibujar un muñeco o vamos a salir al súper. Es decir, son un tipo de lenguaje, el lenguaje cotidiano, que no es exactamente el mismo que el lenguaje de los libros. Los adultos pueden ayudar a los niños. ¿De qué manera? Por ejemplo, con indicaciones para completar algunos enunciados, por ejemplo, del tipo cuando subimos en el coche, todos estábamos pendientes de, y el niño tiene que completar eso, recordar indicaciones con preguntas del tipo, ¿puedes recordar lo que hemos leído? ¿Puedes recordar lo que le ha pasado a Silvia, la protagonista de la historia? Indicaciones abiertas del tipo, háblame de esta página, háblame de lo que ves en la ilustración. Indicaciones, por ejemplo, con preguntas del tipo qué, dónde, cuándo, cómo, quién, por qué, etcétera. Indicaciones de distanciamiento con preguntas para que relacione el contenido del libro con la vida fuera del libro, con la vida cotidiana, etcétera. Es decir, todo el lenguaje que se aprende a partir de la lectura es un lenguaje diferente, es lenguaje escrito que tiene otra estructura, otra riqueza, otras condiciones desde todo punto de vista. De esto es lo que queríamos hablar. Vamos a hablar de procedimientos gráficos y lingüísticos para la enseñanza de los textos narrativos. Aquí tenemos un primer momento, estos son pasos, digamos, en el trabajo de estos tipos de procedimientos gráficos y lingüísticos. Tenemos un primer momento, texto 1, donde presentamos el texto sin marcas gráficas, es decir, sin puntuación, sin mayúsculas, sin... totalmente todo lineal hasta que se acaba, digamos, el espacio. Este es un texto a partir de el texto Las brujas de Roald Dahl. Luego tenemos el segundo momento o el segundo paso donde tenemos que hacer la lectura en voz alta y aprovechamos esa lectura en voz alta para ponerle las barras, digamos, de las pausas de la lectura misma en voz alta. Vamos a hacer una muestra de esto hasta un determinado punto porque el texto es, aunque es corto, es largo para lo que estamos haciendo en este momento. Luego ponemos exactamente el mismo texto en una disposición que se llama en cola y comata, que es una disposición gráfica por unidades de sentido y de entonación. Así como habíamos visto de que la entonación va, digamos, no corta en la mitad de la palabra o en la mitad de la frase, sino que tiene una unidad de sentido, ahí separamos y eso se llama en cola y comata. Luego, en un momento cuarto, o en un paso cuarto, el texto cuarto, hacemos una separación en parágrafos, es decir, vamos hasta un punto que tiene una unidad, digamos, temática y de contenido, luego separamos, luego vamos a otro punto, hasta separar. El quinto momento es el momento donde vamos a hacer el tema principal de cada uno de estos parágrafos. En este caso, por ejemplo, es la historia de una familia, entonces el tema es la familia que vivía y que tenía un cuadro de óleo, y en el cuadro se veían unos patos en un patio de una granja, etc. En el momento 6, o el texto 6, vamos a ponerle ya los puntos de los signos de puntuación, las mayúsculas, la coma, el punto y aparte, etcétera, ¿no? Los guiones, los signos de admiración. Luego le vamos a poner el título, que en este caso es La desaparición de Silvia. Luego vamos a subrayar los conectores, que en este caso es y, solo, un día, la mañana siguiente, pero, entonces, de repente, etcétera.
Luego vamos a señalar los verbos principales, cuáles son los verbos constructores de cada uno de los enunciados, que en este caso es, vivía, tenía, veía, no había, era, etc. Luego el siguiente paso vamos a hacer la lista de los verbos con sus argumentos, es decir, con los sujetos y los complementos. Una familia llamada Christensen vivía, tenía, en el cuadro se veía, no había, era, etc. Luego, este es el último paso, digamos, que es el paso más gramatical, donde ya se hace un análisis, digamos, del contenido de los enunciados, ¿no? Esto es lo que proponemos como trabajo el texto, digamos, desde el punto de vista lingüístico y gráfico, o sea, como acompañar lo gráfico con lo lingüístico. ¿De acuerdo? Pili, ¿quieres hacer preguntas? Sí, Ana, a mí me gustaría preguntarte, este trabajo que hemos hecho, que además es para que el alumno, los niños, ayudarle a comprender pues muchas cosas, la parte de la clase, el sentido, la puntuación, etcétera, este trabajo se puede hacer con con un texto que ha escuchado, o sea, que se le ha leído en voz alta, o es bueno que lo tenga delante y que lo vea escrito, con un texto escrito para que lo lea. Claro, con un texto escrito, claro, que digamos, vamos a juntar lo que es la lectura en voz alta del adulto con la visualización del texto por parte de ambos. Sí. Eso siempre lo hacemos, en la lectura en voz alta juntamos el audio con la visualización, para que así de esta manera se aprende, digamos, cómo coincide el audio con la visualización de las palabras y de las frases, claro. Pues es muy interesante porque estamos sugiriendo algún tipo de práctica para poder sacar más partido, más rentabilidad a la lectura en voz alta y a la Claro. lectura escrita. Muchas Exacto, gracias, eso se Ana. puede hacer, o bien, digamos, si lo haces en dúo con solamente dos, el adulto y un niño se puede hacer en el ordenador, en la clase se hace con proyección de pantalla, evidentemente. Gracias, Ana. Aún no sabía leer, pero ya era lo bastante snob para exigir tener mis libros. Mi abuelo se fue a ver al pícaro de su editor e hizo que le diesen Le Conte del poeta Maurice Bouchard, relatos sacados del folclore y adaptados al gusto de los niños. Cogí los pequeños 2 volúmenes, los olí, los palpé, los abrí cuidadosamente por la página buena, haciendo que crujiesen. Era en vano. No tenía el sentimiento de poseerlos. Sin lograr mayor éxito, intenté tratarlos como muñecas. Los mesí, los besé, les pegué. A punto de echarme a llorar, acabé poniéndoselos en las rodillas a mi madre. Ella levantó la vista de su libro. ¿Qué quieres que te lea, pequeñín? ¿Las hadas? Yo pregunté incrédulo. ¿Están ahí dentro las hadas? Anne-Marie me hizo sentarme frente a ella en mi sillita. Se inclinó, bajó los párpados, se durmió. De esa cara de estatua salió una voz de yeso. Yo perdí la cabeza. ¿Quién contaba? ¿Qué y a quién? Mi madre se había ausentado. Ni una sonrisa, ni un signo de connivencia. Yo estaba exiliado y además no reconocía su lenguaje. ¿De dónde sacaba esa seguridad? Al cabo de un instante comprendí que el que hablaba era el libro. En cuanto a la historia, se había endomingado. El leñador, su mujer, sus hijas, el hada, toda la gentecilla, nuestros semejantes, había adquirido majestad. Se hablaba de sus harapos con magnificencia. Las palabras se desteñían sobre las cosas, transformando las acciones en ritos y los acontecimientos en ceremonias. Entonces tuve celos de mi madre y resolví quitarle su papel. Me apoderé de una obra titulada Tribulaciones de un chino en China y me la llevé a la habitación de los trastos. Allí, encaramado en una cama plegable, hice como que leía.
Seguía con los ojos las líneas negras sin saltar una sola y me contaba una historia en voz alta, teniendo el cuidado de pronunciar todas las sílabas. Me sorprendieron, o hice que me sorprendieran. Lanzaron exclamaciones y decidieron que ya era hora de enseñarme el alfabeto. Mostré tanto celo como un catecúmeno. Llegué hasta a darme clases particulares. Me encaramaba en lo alto de mi cama plegable con Sin familia de Héctor Malot, que me sabía de memoria. Y medio recitando, medio descifrando, recorrí una tras otra todas las páginas. Cuando volví la última, ya sabía leer. Estos fragmentos han sido extraídos de la obra Las Palabras, del filósofo francés Jean-Paul Sartre, editado en 1964. Jean-Paul Sartre fue el existencialista, el filósofo existencialista más prestigiado y prestigioso de la segunda parte del siglo XX. Y fue seleccionado para el Premio Nobel de Literatura en 1964. Pero rechazó el premio porque sostenía que los lazos entre los hombres y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones. Sostenía que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción irresponsable plenamente de su vida. Genial. ¿De cuál cuento nos vas a hablar ahora? Vamos a hablar de dos historias rimadas. La primera, Julieta, estate quieta, escrita en 1973, publicada en España en 1981. La autora es Rosemary Wells. Y después vamos a hablar un poquito de una obra más reciente. Está escrita en 2011, pero publicada en España por Ecaré en 2018, que se llama 10 cernitos luneros. Y la relación entre los dos es esta, la que he dicho, que son historias rimadas. Por lo tanto, es un elemento que ayuda también a memorizar el texto por parte de los niños y niñas porque sigue un ritmo y el ritmo siempre nos ayuda a memorizar mejor las historias. La idea no es que memoricen, la idea es que lean, pero la memorización previa, si esta historia se les ha contado, les ayudará a desentrañar luego el lenguaje escrito. Empezamos por Julieta, estate quieta. Julieta es la historia de una familia, en este caso son ratones, como los otros que hemos visto, ratones, osos, pero realmente es una familia con el padre, con la madre y con los 3 hijos. Y ya sabemos que en las familias de 3 hijos normalmente el de en medio es el que paga el pato. Entonces en esta familia tenemos al pequeño Salustiano, tenemos a la hermana mayor que es Flor y tenemos a la hermana mediana que es Julieta. Y dado que es una historia rimada, pues voy a leer estos primeros párrafos que además nos los está poniendo ahí Pilar. Al pequeño Salustiano le dan de cenar temprano y papá juega con Flor porque es la hermana mayor. Y mientras, bueno, además Salustiano debe echar su aire después de cenar. Y mientras, ¿qué hace Julieta? ¿Esperar y estarse quieta? Pues ya no me da la gana. Y da un golpe en la ventana. Y cuando da el golpe en la ventana, organiza en un momento un ataque violento. Tira los dulces de Flor. Pega un portazo de horror. Y papá y mamá, Julieta, por favor, estate quieta. Y Flor, que está muy furiosa, ¿por qué serás tan patosa? Y esta es la primera secuencia. Es decir, o mamá o papá hacen cosas con Salustiano o con Flor y Julieta siempre tiene que estar esperando, pero ella es inquieta y no puede estarse quieta. Y entonces siempre organiza algo tremendo. Y papá y mamá le van a pedir que por favor se esté quieta. Y su hermana, que está harta de ella, siempre va a decir algo en contra. Bien, entonces esto mismo que acabo de leer
con otros motivos diferentes, se va a repetir 3 veces. Como veis, es una estructura de cuento popular. En los cuentos populares normalmente siempre hay 3 situaciones y siempre la última es la más conflictiva, en la que además tiene que aparecer algo que nos ayude a resolver el conflicto. Aquí no vamos a tener ni anillo de oro ni elemento mágico, aquí se va a resolver de una manera más sencilla, pero no es un libro sencillo porque, como os digo, está jugando todo el rato con esa estructura de cuento popular. 3 secuencias en las que hay un conflicto, el último es el conflicto más grande y dentro de esas 3 secuencias a su vez está dividido en 3. En lo que hemos leído hemos visto: mamá está con Salustiano, papá está con Flor y mamá vuelve a estar con Salustiano. Y entonces ahí entra Julieta. ¿Y qué hace Julieta? Pues vuelve a hacer 3 cosas. En este que hemos leído hemos dicho: organiza en un momento un ataque violento, tira los dulces de Flor y pega un portazo de horror. Hay 3, o sea, Rosemary Wells está jugando aquí todo el tiempo con ese elemento de 3, de 3, de 3 que se va a ir repitiendo. ¿Cómo se resuelve la historia? Pues la historia se resuelve cuando Julieta ya está muy harta, su padre y su madre le piden que por favor se esté quieta, su hermana le vuelve a decir que es una patosa y entonces ella dice, Julieta grita, me voy, nunca sabréis dónde estoy. Y de pronto no se oye ningún ruido, porque Julieta se ha ido. Se alarman papá y mamá, qué raro, ¿dónde estará? Y Flor dice arrepentida, hay que buscarla enseguida. Así que se ponen a buscarla por toda la casa y ya están muy tristes, muy compungidos, ¿qué habrá ocurrido? Y dicen, qué desgracia tan inmensa. Y en ese momento se abre la despensa. Ya he vuelto, dice Julieta, la familia está completa. Y es ella misma la que ve que realmente su familia la quiere, están por ella y dice, bueno, ya, no voy a hacerle sufrir más, voy a salir. Bueno, pues creo que este proceso de secuencias de 3 y de 3 dentro de la misma secuencia, esta repetición de estructuras, este elemento familiar cercano a los niños y niñas, creo que hacen de este un libro imprescindible para leer en familia, para leer en la escuela, para leer en la biblioteca, donde haga falta. Muy bien, Y están acabando con los libros rimados. eso es. Y nos vamos ahora a este otro, a 10 cerditos luneros, que Aquí. Pilar también tiene imágenes. Este es un libro pues mucho más reciente y aquí nos vamos a encontrar una madre cerda que tiene 10 hijos. No sabemos si hay padre, a lo mejor está trabajando fuera. Desde luego, en este momento de irse a dormir, el padre no está. Pero esa noche es una noche de luna llena y ya sabemos todos y todas que la luna llena es una luna mágica que puede hacer que ocurran las cosas más dulces o las cosas más tremendas. Y la historia comienza así. La luz de la luna llena baña la noche serena y ha embrujado a 10 cerditos con su magia de hada buena. Es decir, que ya en esta primera estrofa vemos que no va a pasar nada catastrófico porque la luna ha enviado su magia, pero es una magia de hada buena. De buena. Sí. Bueno, os voy a contar un poquito qué es lo que ocurre y qué es lo que me interesa de esta historia. De esta historia me interesa también la secuencia, las cosas que van ocurriendo, pero así como en Julieta teníamos esa estructura de 3, de 3, de 3 y se iba repitiendo, en esta no se va a repetir, los cerditos les van a ocurrir cosas, pero me interesa mucho en esta historia, por un lado la rima, por otro lado el vocabulario, por otro lado los adjetivos. Fijaros, por ejemplo, en los adjetivos vamos a encontrar noche serena, hada buena, luna llena y bueno, algún otro. Pero en el vocabulario vamos a encontrar cosas como embrujado,
escabullido, desbandada. Vamos a hablar de la velada, el lodazal, cabriolas, audacia, algo sin igual, arrasado, habaneras, ojalá, ululando. Es decir, son palabras en un texto que aparentemente es un texto de literatura infantil para pequeños, pero son palabras complejas, no es un vocabulario usual. Yo diría que ni siquiera en el lenguaje habitual de los adultos. Entonces, es un libro que me interesa por eso, porque dentro de una estructura aparentemente sencilla, como son estas estrofas de 4 versos, el vocabulario que se está utilizando, la adjetivación que se está utilizando, me parece muy rica para poderla trabajar con los niños y niñas, o para que ellos se pregunten qué quiere decir eso, o para que ellos deduzcan a través de lo que está ocurriendo qué querrán decir esas palabras que yo creo que en un vocabulario de un niño de 5, 6, 7 años todavía no son habituales. Bien, lo que ocurre en la historia es que como la mamá se ha dormido, pues los 10 cerditos, desde el mayor al más pequeño, salen por la ventana. Dice, como mamá se ha dormido, sus cerditos han querido gozar de la luna llena y ¡zas! Se han escabullido. Y entonces salen, dice, qué estupenda desbandada. Es medianoche pasada y los cerditos luneros disfrutan de la velada. Rodean el lodazal sin mancharse, menos mal, dando brincos y cabriolas de una audacia sin igual. Bueno, luego encuentran un cercado, entran en ese jardín y lo dejan todo arrasado, etcétera. Es decir, después se van a dar un chapuzón, pero llega un momento y os quiero enseñar, fijaos lo que pasa con la ilustración. El final que no le he podido poner. Muy bien. ¿Lo veis? Todo en negro, todo en negro, y están de noche y de repente un golpe de viento ha tapado la luna con las nubes, y entonces la noche se vuelve oscura, mientras que con la luna era una noche clara para pasarlo bien. Pues aquí llegamos a ese momento de la noche que da miedo, que también es algo muy habitual en la vida de las criaturas. Y aquí dice, el búho pasa ululando y el zorro ronda acechando. Los cerditos tienen miedo y echan a correr gritando, ¡mamá! Es decir, que vamos a volver al principio. Antes hablábamos de algunas historias circulares, pues esta lo es. Los niños salen de casa porque han encontrado a la mamá dormida, pero al final a quien necesitan es a la madre. Y entonces la reclaman, la madre los escucha y los va a rescatar y vuelven a casa. Y entonces, fijaos, pasamos de esas ilustraciones en negro y en azul muy oscuro a estos tonos brillantes, estupendos, del amarillo, del rosa. Ya en casa, ciegos de sueño, del mayor al más pequeño, los 10 cerditos valientes se duermen como 10 leños. Canta el gallo. ¡Qué alegría! Está despuntando el día, pero los cerditos sueñan con su luna todavía. Es decir, que muchas gracias, Carmen, es buenísimo. Las imágenes también han sido poderosas, y los colores. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado escuchándote y creemos que, bueno, que también va a gustar mucho, y les estamos dando muchas ideas a las mamás, a los papás y a todas las familias. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y volverles a ver. Estaremos con ustedes el próximo 13 de octubre. No se olviden de comentar, de decir si les ha gustado el vídeo y de hacernos llegar sus peticiones, preguntas, sugerencias. Y por último, les recuerdo, nosotras no nos hemos olvidado. El último programa, nosotras estuvimos hablando o analizando el texto de Chaf. Para el próximo programa, Ana Teveroski nos analizará el cuento Historia de ratones, una parte del cuento, la del viaje. Hasta pronto.